Hola Belén, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, todo muy bien. Bien, bueno, ahí se nos pasó, me acuerdo, el año pasado, ya en estos días creo que estaba difundiendo esta investigación, recuerdo ahí en la Plaza de los Pañuelos que alguien me la mencionaba. Bueno, en principio, antes de preguntarte, bueno, cómo fue que vos llegaste a esta información, cómo fue la investigación, nos gustaría que nos puedas contar quién fue Napoleón Argentino Araneda. Bueno, Napoleón es un jovencito del barrio Las Quintas que nació en Bariloche en el 48, 1948, y que figura dentro del registro de CONADEP como uno de los desaparecidos del terrorismo de Estado. Eh, Llamativamente, sin una foto muy pixelada, muy borrosa, pero me intrigó muchísimo el hecho de que figurara que había nacido en Bariloche y haber consultado con compañeros, ¿no?, de organismos de derechos humanos, con instituciones vinculadas también a, a la memoria, la verdad y la justicia, y que no había ningún antecedente de Napoleón, ninguna documentación, y que lo único que había en el expediente de CONADEP era la denuncia que pudo hacer una hermana política suya en Mendoza, eh, 9 años después de su desaparición, una vez retornada a la democracia. La verdad que por una cuestión de inquietud periodística, Belén, no hubo más que eso, esa Empezaste a la transitar conocemos. ahí. Sí, y cuando empiezan a aparecer barreras, que no hay información, uno empieza a obsesionarse, y lo cierto es que me llevó un año y medio de trabajo poder reunir con toda la documentación para poder reconstruir, porque Napoleón tuvo una breve historia en Bariloche. eh, Sus padres se separan cuando él tenía poquitos años. En esa época, eh, bueno, no era muy común hacer papeles de adopción, así que la madre se llevó a la hermana y el padre se lo llevó a él, lo entregó en Mendoza a una familia que lo crió, y es todo lo que supe en un principio en base a la denuncia de CONADEP, donde figura el nombre de la hermana. De todas formas, esto último que te dije llevó meses poder averiguarlo, porque en un principio la familia que lo crió, hoy solo hay una persona, que es su sobrina, que tenía 11 años cuando él desapareció, el resto ya no vive, entonces fue muy difícil poder reconstruir los lazos. Ella dijo siempre que su familia biológica nunca lo buscó, que jamás aportó a buscar, porque el padre tenía algún tipo de formación militar, y cuando desapareció y le pidieron ayuda dijo que bueno, que algo había hecho para desaparecer. Eh, Así que fue muy difícil poder dar con la familia en Bariloche. Leyendo libros viejos apareció el nombre del abuelo, Teodoro Vitagliano Gauna. De ahí un expediente, una deuda por un lote en el barrio Las Quintas, y ahí preguntando en despensas si conocían a la familia Gauna. Así que imagínate el tiempo que Claro, pudo llevar dar sobre todo con gente, una familia con un apellido bastante común en nuestra zona. claro. Pero bueno, en síntesis, la historia de Napoleón es increíble. Yo la cuento y la verdad que se me pone la piel de gallina, porque él se va muy chiquito a Mendoza, lo cría una familia allá, estudia, es su primero autodidacta en música, en piano. Fue un gran concertista de piano, tocaba daba recitales, conciertos en el teatro de Mendoza, en el Principal de Mendoza, en la Independencia de Mendoza. Estuvo aquí en Bariloche en su momento y se reencontró con parte de su familia porque los vino a buscar. Estuvo en el camping musical Yao Yao, Mira. estuvo en San Juan también.
Y el título de la nota que se publicó el 24 de marzo pasado tiene que ver con, vos decías, el pianista que nunca llegó al concierto, y tiene que ver con que su vínculo con la música era tal que la familia lo dio por desaparecido el día que no se presentó a dar su concierto. Él tenía fecha en el Teatro Mendoza y no apareció. Ellos pensaron todo el tiempo, dudaban, pero creían que por ahí se había ido a ensayar. Estamos hablando de fines del diciembre del 75. Y finalmente, cuando no apareció, se dieron cuenta que él había desaparecido. Lo mismo después, algunas fuentes que tuve en la investigación, gente que estuvo mucho tiempo detenida y desaparecida y después recuperó la libertad, como Vilma Rúpulo, que es la encargada en la fiesta de la vendimia de hacer toda la puesta en escena, o Daniel Bertone, que era compañero de él en el banco, por ejemplo. Decían que él en los últimos días, antes de desaparecer, estuvo regalando muchísimos de sus discos, que eran como su gran tesoro, y después lo interpretaron como una despedida. De hecho, ellos creen que él sigue estando presente cada vez que ponen o escuchan alguna de las canciones que él tocaba. Era un colaborador invaluable del ballet de la Universidad de allá de Mendoza, de Cuyo, y claramente era una persona con una sensibilidad increíble. Dejó muchísimos recuerdos hermosos en toda la gente que lo conoció. La particularidad que tiene Napoleón en vísperas del 24 de marzo es que Napoleón es un desaparecido por su elección sexual. Él formaba parte del Banco Mendoza como bibliotecario, pero no militaba en ninguna organización, no estaba en una biblioteca popular, no reunía ninguno de esos requisitos. Y todas las requisitos, perdón. Sí, los requisitos ninguno de esos, bueno, sí. Tal cual. Y lo cierto es que Napoleón era gay. La mayoría de sus amigos lo recuerdan como muy filoso con la lengua, muy extrovertido, muy provocador. Y en ese momento en Mendoza había una persecución fortísima a la diversidad. Había un comando que se había conformado, además de la AAA, había un comando que se había conformado que se llamó Pío XII, en homenaje al Papa, y era un grupo comando que particularmente arremetía contra mujeres en situación de prostitución y homosexuales. Ellos se presentaron públicamente, incluso en un diario, con un recorte anunciando que iban a salir a depurar la moral en Mendoza. Esa es básicamente la historia de Napoleón. Napoleón desaparece el 12 de diciembre, poquito antes del golpe de Estado, pero cuando ya todo el aparataje represivo ya estaba funcionando y que después se perfeccionó. En su expediente no solamente no había más documentación, no había fotografías, las imágenes con las que se lo recordaba o se lo buscaba era una imagen muy difusa, imposible de reconocer, y tampoco había muestras de sangre en el equipo argentino de antropología forense como para poder cotejar su ADN con los más de 800 cuerpos que esperan ser identificados. Así que bueno, esta imposibilidad de acceder a la documentación y a las fuentes y demás hizo que finalmente lleve más de un año y medio poder reconstruir su historia, que siguen apareciendo, Belén, muchísimas puntas. Cada vez que encontrás un documento, recién veía, por ejemplo, releyendo para hablar con ustedes, que la persona que firmó su aval para ingresar al banco en su momento del ejército, estuvo a cargo después de un centro de detención en Bahía Blanca
y fue no llegó a ser lamentablemente condenado por los juicios de lesa humanidad porque falleció 5 días antes de que vuelva la democracia. Pero bueno, así como que van apareciendo cosas que a uno lo movilizan a seguir indagando un poco más. Y en ese recorrido, en ese proceso, ¿qué encontraste? Digo, en el camino, ¿te encontraste que él fue desaparecido o ya sabías por su orientación sexual, o eso fue lo que descubriste ahí? En realidad, uno cuando aparece como desaparecido, uno piensa, bueno, habrá sido militante, claro, sí, político, habrá sido, no sé, integrante. Empieza a buscar entre todas las personas los grupos, digamos, más perseguidos por la dictadura. Y hablando con los compañeros del banco, donde él trabajaba como bibliotecario, decían, no, de ninguna manera. Napoleón, y todas las fuentes coincidían con eso. A Napoleón se lo llevaron por homosexual. No hay ningún registro. De hecho, después yo pude acceder a su expediente bancario, expediente como personal bancario, y ahí figura que no tenía militancia política, porque había una revisión del personal, incluso esto que te decía recién. Antes de ingresar, lo sometían al ejército para que revise a ver si figuraba dentro de los listados antes de contratarlo. No tenía ningún tipo de vinculación política. Es más, él ingresa al banco con cartas de recomendación de un capitán de fragata, del arzobispo de Mendoza y del ministro de gobierno, del gobierno interventor, digamos, de facto previo al último golpe, de Mendoza. Que son casualmente las 3 patas que después integran los grupos comandos como el Pío XII, claro. Lo más rancio, digamos, del conservadurismo de la provincia. Juan Carlos, no hay, sí. No, perdón. No te escucho. No, te escucho, decime. No, te decía que no hay otro motivo aparente de desaparición. No hay registros tampoco de que haya estado en ningún centro de detención, Napoleón. Así que bueno, como dato de color, él tiene, en realidad no es dato de color, a ver, Belén, si soy claro con lo que digo. A mí me llamaba mucho la atención que no hubiera nadie que lo buscara. Claro. Que no hubiera familia que hubiera aportado una gota de sangre para poder identificar su cuerpo, si es que estuviera entre las personas que están para identificarse aún. Él tiene hermanas biológicas, una hermana de madre y padre que está viviendo en Japón. Ajá. Pero el equipo de antropología forense tiene un nivel de profesionalismo que emociona, que es increíble, que cuando yo le mencioné esto me dijo, ningún problema, le mandamos a la embajada, viene esa muestra para acá, está todo tan orquestado, tan bien organizado, que se podría resolver tranquilamente. Tiene medios hermanos en Rawson, porque la madre cuando se desprende de Napoleón se va a vivir y conforma otra familia en Rawson, de donde tienen 2 hermanos, y Napoleón los conocía a todos ellos. Quien vive en Japón, la verdad que tuvieron una infancia muy brava, hasta violenta, y no quiere bajo ningún concepto saber nada con escarbar un poco el pasado de la familia. Otros creen que la justicia será divina, lo ponen en sus oraciones y no mucho más. Y otros, cuando los entrevisté, me dio la sensación de que su orientación sexual también había sido como una limitante en la búsqueda. Por lo menos esa fue la sensación que me dio a mí cuando hablé con cada uno de los hermanos que está vivo y que en su momento no lo habían buscado. De todas formas, después de que se publicó el artículo,
nos contactaron familiares que no conocían la historia, que esto es lo que todavía está ocurriendo hoy, y ya fueron al equipo argentino de antropología forense y dejaron muestra para cotejarla. Eso ya es, bueno, como un resultado de tu no trabajo, esperado, claro. Que bueno, que uno lo emociona. Lo mismo, sí. Este verano, por ejemplo, una parte de la familia que se contactó por Messenger, me rastreó y me escribió por Facebook diciendo que desconocían la historia, que por fin se sentía se identificaba dentro de su familia porque no sabía de dónde había surgido toda su cuestión artística, y que ahora tenía como un referente, no sé, cuestiones que es muy emocionante y que van mucho más allá de lo que uno puede imaginar cuando se sienta a escribir un artículo. Qué lindo todo lo que generó. Eso quería preguntarte, ¿no? ¿Qué justamente había generado este trabajo? Ya es un montón lo que acabas de decir. A mí me superó mis expectativas en ese sentido. Te soy sincero, había algunas expectativas que todavía no se cumplieron, que tenía que ver con cuestiones más formales, como que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro incluya su caso dentro de los desaparecidos de acá, por ejemplo. Y la información, de la misma forma que se puso a disposición del equipo de antropología forense, también se puso a disposición de ellos. Y si vos vas hoy a la muestra que organizaron en la Universidad del Comahue, por ejemplo, no está la historia de Napoleón. Claro. No por la universidad, sino porque es una muestra que organiza Derechos Humanos de la provincia. Toda la documentación esa está a disposición de los organismos para armar el expediente. De todas formas, esto fue con autoridades anteriores, porque fue el 24 de marzo pasado cuando se publicó. Y después había otra que a mí me resultaba pendiente, que fue que cuando vino ayer Agustín del área de género, sí, se cumplió, que yo lo dije cuando tuve la posibilidad de presentar en Mendoza su caso, que era: Napoleón no desaparece por bancario, no desaparece por bibliotecario, que si vos vas a Mendoza hay una placa en el Banco Nación con su rostro que dice que fue desaparecido. Hay una placa en la entrada de la biblioteca de la legislatura también, porque como él era bibliotecario lo reconocieron ahí, lo homenajearon ahí. Pero lo cierto es que Napoleón no desaparece ni por bibliotecario. De hecho, él era bibliotecario de una biblioteca bancaria, o sea, no había ningún tipo de lectura claro, que pudiera ser peligrosa, ponerle en los términos de la dictadura. Tampoco participó nunca jamás de una comisión del sindicato del banco, no desapareció por bancario tampoco. Él desapareció por su condición, por su elección sexual. ¿Llegó a ir a alguna? Me parecía que era, ¿sí? ¿Llegó a ir a alguna escuela él acá o se fue de muy pequeño? Él se fue de muy chiquito. No hay registros de... En realidad se fue a los 8 años. Yo entiendo que llegó a ser hasta 4º año en Mendoza. Él desaparece con 27 años y estaba terminando el secundario allá en la ciudad de Mendoza. Además de estudiar música también. Sí. Pero acá en Bariloche no había registros en el hospital, no había registro ni siquiera había registro de bautismo en la Inmaculada, y en el hospital el archivo se había inundado hace ya unos cuantos años, así que tampoco había registro de natalidad, digamos, acá. El archivo principalmente lo pude conseguir a través de su expediente bancario, donde sí figuraba el acta de nacimiento y otros datos sobre su origen y su derrotero dentro del banco también.
porque él empieza en el banco como maestranza, y después en un festejo del Banco Mendoza que hacen en el Teatro Independencia, el presidente del banco lo escucha tocar el piano. Mira. Cuando termina lo va a felicitar y le pregunta si usted trabaja para nosotros, y él le dice, sí, yo soy el que limpia la mierda de sus empleados. Esas fueron textualmente sus palabras, que me lo pusieron de ejemplo para mostrarme que era realmente muy extrovertido y punzante, y ahí es donde el presidente del banco le gestiona pasar a la biblioteca. Todo eso está registrado además en el expediente bancario, está en las notas donde él pide el pase, como estuvo hablado en tal día en el Teatro de Independencia. La verdad que la documentación y la predisposición que tuvo la bancaria de Mendoza para gestionar toda la documentación, porque eso además, el Banco Mendoza fue una de las víctimas de las privatizaciones de la década del 90, y todo eso hoy está resguardado en un fideicomiso, así que tuvieron que intervenir algunos abogados del sindicato para poder acceder a toda esa documentación también. Juan Carlos, bueno, te agradecemos mucho por este trabajo, fundamentalmente, y bueno, compartirlo con la audiencia de Nosotres Lesotres. Vos viste que hay, incluso creo que lo ponías en el artículo, hay un debate, en realidad desde un tiempo a esta parte, hay quienes manifiestan que hay 30.400 personas desaparecidas. Hay quienes entendemos que en realidad a los compañeros y a las compañeras los fueron desaparecidos y desaparecidas por su condición de militante, no por su orientación sexual. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, yo en lo personal estoy como del lado de son 30.000, ¿no? Porque si no les quitas su identidad militante también, ¿no es cierto? Pero en este caso puntual, bueno, habrá que ver si hay otros tan nítidamente confirmados que es justamente por su orientación sexual la desaparición, ¿no? Ahí ya estaría yo, estaría cayendo mi argumento, digamos. Pero y pensaba también que sí. No, particularmente su caso sí. Claro. Me consta que él no tenía ningún tipo de actividad por fuera de lo que era la música. Él vivía para la música. Era su pasión. El tiempo que no estaba trabajando lo destinaba a perfeccionarse como músico. Sí, me interesó mucho también esto del clima de época, ¿viste? Pensaba y buscando tratando de ver cómo era acá, en Bariloche. Hay relatos de sus compañeros de primaria, por ejemplo, en Mendoza, que decía que sufría lo que hoy se conoce como bullying, por sus modos muy afeminados. Decían que incluso lo decían, mira, ese se mueve como la araneda. Estaba viendo que en el momento en que Napoleón se va a Mendoza con el padre, que el padre se lo lleva a Mendoza, en Bariloche, por ordenanza, se creaba la Comisión Municipal de Moralidad, que entre sus atribuciones tiene la de hacer conferencias, publicaciones y colaborar con padres y maestros al mantenimiento de la moralidad en general, teniendo como finalidad primordial preservar de toda corrupción a la juventud. Es como esto a veces cuesta a uno evaluar con los paradigmas de la actualidad, digamos, lo que ocurría en el pasado. Y en el caso del 75, cuando lo secuestran, en Bariloche hay una ordenanza que prohíbe, y leo, dice: prohíbase en toda la jurisdicción municipal por afectar la moralidad pública y el orden social, legal y moral de la comunidad barilochense los denominados espectáculos públicos o diversos que presenten total o parcialmente en sus programas a los denominados travestis o similares que implican la difusión pública de actos, sean o no artísticos, en los cuales una o más personas simulan un sexo distinto al que les propio. Tremendo. Eso ocurría acá en Bariloche, sí. Está por ordenanza, o sea, lo aprobó el órgano, el Consejo Municipal, simultáneamente, mientras en Mendoza ocurría la desaparición de Napoleón.
Y sí coincido con esto que mencionabas, Belén, de que en muchos casos, seguramente en la mayoría, las diversidades fueron perseguidas también principalmente por su militancia, pero hay algunos casos como el de Napoleón que demuestran, además, hay un autor que se llama Prieto, Cristian Prieto, seguramente lo conoces, que él indagó en las bases de datos de la bonaerense durante la dictadura, o sea, después de la dictadura indagó sobre los archivos de la dictadura, y hay muchísimos registros de cómo en los informes se mencionaba como inmorales, en fin. Sí, y que se ensañaban, y lo que se conoce también, bueno, por relatos que se ensañaban mucho más, ¿no? Con las bueno, personas. Sí. Esa fue una de las conversaciones más duras que tuve con Vilma. Vilma es Verdaguer, es la familia Verdaguer es quien lo crió en Mendoza y es con quien más compartió, que es la persona con que estuvo en el último momento que desapareció, que lo vio, lo saludó en la puerta de la pensión donde vivía, y se fue, dio una vuelta en auto, se dieron cuenta que no tenían los documentos de los papeles, ya tenía 11 años, el padre vuelve y ya no estaba Napoleón, que había quedado en remera y hojotas sentado en la puerta, en la vereda. Y él me decía eso, ella me decía, perdón, que todo este tiempo, ella de hecho es una militante por los derechos humanos, pero nunca había podido cruzar la barrera de investigar la historia de su tío, no pudo, aún teniendo libros escritos, y me decía que siempre la atormentó a ella pensar eso, que con lo extrovertido y lo amanerado que él era, y lo afeminado que era, como lo pongo en sus palabras, le daba terror, y a la vez lo menudito y lo delgado más le daba terror que pudo haber sufrido después de su desaparición. Juan Carlos, reitero el agradecimiento por ese enorme trabajo, por tu tiempo para compartirlo ahora con la audiencia de Nosotres Lesotres, y también por la charla del próximo sábado, porque me parece que vos decías, bueno, es una fotografía de otra época, pero hoy al país lo gobierna una facción política negacionista del terrorismo de Estado y negacionista de las identidades de género, violentador contra las orientaciones sexuales disidentes, ¿no? Entonces me parece que ahí se cruzan esas dos dimensiones importantes de destacar y seguir sosteniendo, ¿no? En el medio de todo esto, bueno, encontrarse me parece que está bueno para seguir conociendo historias, y esto es otro ejemplo más de que nos dicen que la dictadura es cosa del pasado y claramente tiene mucho que ver con nuestro presente, ¿no? Sí, totalmente, coincido totalmente. Te agradezco muchísimo por darme el espacio para contar la historia de Napoleón, Ahí nos estaremos viendo el sábado. Un abrazo grande. Gracias a vos por contarla. Gracias a vos por contarla con nosotros. Saludos. Hasta siempre.